Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guanajuato Preppers, mi nombre es Teo. Y bueno, pues este video es creado en honor a los brecheros. Hoy es su día y bueno, pues espero que estos tips, tips para complemento. No quiere decir que esta es la herramienta que usan ellos, es un complemento y sobre todo esta clase de física es para ellos. ¿Sale? Espero que les guste. Y bueno, pues lo que tengo aquí es un marro, ¿sí? Lo voy a dejar a un lado porque sí pesa. Ahí está. Aquí tengo una barra de acero. En la parte de atrás traigo otro marro y unas cizallas o tijeras que le llaman para alambre, cortar alambre, o cizallas, es el nombre correcto. Y está sostenido con unos, se llaman sostenedores, después lo vamos a hacer una revisión. Entonces espero que este video les guste y vamos, ahí les va la clase de física. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues vamos a continuar. Y la clase de física es la siguiente. En equipo de intervención táctica se usa el ariete, ¿sí? O un marro. Entonces vamos a ver cuál es, desde el punto de vista de la física, cuál es más eficiente, porque todo tiene un sustento, todo tiene una base, un sustento, desde el punto de vista de la física, la mecánica, la biomecánica, y desde este punto de vista lo vamos a analizar. El ariete, normalmente, todo el peso, el 100% del peso, la mayoría de las veces está distribuido a lo largo del mismo. Tiene un ligero peso en la punta, ¿sí? O en el extremo, que es el que impacta el objetivo a desbloquear, que puede ser una puerta, un zaguán, una reja, etc. Entonces, digamos que tiene aquí la gran mayoría, o sea, se distribuye, todo el peso está distribuido, tiene ligeramente un peso mayor. Entonces, cuando tú vas a hacer una intervención con el ariete, lo que hace es que cuando vas a golpear, se genera al inicio una aceleración, ¿sí? Y conforme el ariete se desplaza, genera una velocidad, ¿sí? Con un vector de dirección o de traslado hacia el objetivo donde tú vas a golpear, ¿sí? Este es el vector de traslado, ¿sí? Entonces, la aceleración, la velocidad, el vector de desplazamiento, este es vector, y este es velocidad. El ariete conforma un peso, una masa, no sé, puede ser de 13, 15 kilos, 17, dependiendo del tamaño y la forma. Entonces, tiene un peso o una masa. Entonces, el peso que tiene el ariete, tú agarras, inicias con el golpe, entonces el movimiento que tú vas a hacer se va a trasladar en una aceleración, y conforme avance el ariete, o sea, qué tan lejos estás del objetivo, se genera una velocidad con un vector hacia acá. Entonces, ese movimiento, el peso, la aceleración, hace un impacto sobre el objetivo, ¿sí? Pero tienes más trabajo que hacer porque el peso, la clave está aquí en el peso del objetivo, no en la aceleración ni en la velocidad, sino en el peso que está distribuido, ¿sí? Muy bueno el ariete, sí se recomienda cuando estás por ejemplo, vas a intervenir una puerta y estás en un pasillo, tienes un espacio muy reducido, entonces pues el movimiento es paralelo a tu cuerpo. Okay. El marro, todo el peso está casi concentrado en la cabeza, ¿sí? Del 100%, casi un 60 a 70% del peso está en la cabeza. Entonces, lo mismo, la masa de la cabeza o del marro, la aceleración,
Conforme avanza se genera una velocidad con un vector hacia acá. El impacto es mayor porque lo tienes en el extremo. Tú nada más tienes que dirigir el marro hacia el objetivo porque todo el peso está cargado en la punta. ¿Qué voy con esto? Que puedes ejercer menos movimiento y tener un resultado mayor. Claro está, el marro, tú necesitas un espacio mayor para poder intervenir con él, ¿sí? O sea, este es, aquí el movimiento, el vector, aquí es aceleración, el vector y la aceleración, más bien aquí el vector es en ángulo, porque tú lo que vas a hacer es esto, ¿sí? Ahí se genera una fuerza centrífuga, es decir, todo el movimiento que ya hago, el vector y la aceleración, se juntan en la cabeza junto con el movimiento angular, ¿sí? De mi cuerpo a la punta o a la cabeza del marro se genera una fuerza centrífuga, un omega, el famoso omega, que es una fuerza hacia afuera. Entonces el impacto es mayor por ese ángulo que tú haces cuando desplazas el marro, ¿sí? Aunado a que el peso total o el 60-70% o más está sobre la cabeza. Entonces el impacto es mayor. ¿Qué voy con esto? Que de usar un ariete a un marro, darle prioridad al marro. En la única circunstancia en que yo no usaría el marro es porque el espacio está, o sea, es un pasillo y aquí está la puerta, entonces no tienes manera de generar el ángulo con el marro. Entonces, ¿qué haces? Usas el ariete, pero el ariete en sí solo es pesado y como está distribuido todo el peso, tienes tú que implementar más fuerza. Cuando el peso traducido en fuerza lo tiene el marro en la cabeza. Espero haberme hecho entender, es física pura, esto es un poco de mecánica, de biomecánica, hay que ver cómo trabajan las cosas. La biomecánica es una área del conocimiento humano en donde ves involucrado temas de física o en un solo segmento se ven temas de física, mecánica y lesiones en el cuerpo. Entonces si tú juntas todo eso y entiendes el cómo se mueven las cosas, podrás ser más eficiente. Aquí tienes que echarle, en resumen, más galleta al uso del ariete que a un marro. ¿Por qué? Porque primero, esta es una fuerza recta, el vector es recto, ¿sí? Y el peso está distribuido. En el caso del marro, el gran peso está mayormente en la cabeza y como el movimiento es angular, se hace un movimiento de una fuerza centrífuga hacia afuera, hacia la cabeza. Tú en el momento de hacer un movimiento, el vector de desplazamiento se está generando hacia la cabeza y ahí se hace una fuerza omega que es hacia afuera. Entonces si tú el peso, la masa, la aceleración, la velocidad la estás impregnando en la cabeza, vas a tener un mayor impacto en el objetivo. ¿Sale? Bueno, pues como siempre les doy las gracias. Feliz día al brechero, a todos aquellos que están en operaciones especiales, en intervención, usan herramienta. Bueno, pues háganle caso al marro, muy buena herramienta. Es herramienta complementaria, no quiere decir que sea lo que debes de traer, simplemente es, bueno, pues hacer un video por su día, ¿no? Como siempre, aquí aparecen nuestras redes sociales. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Temas de física, clases de física, pues con mucho gusto. Les doy las gracias y nos vemos hasta la próxima.